Hay lugares en este mundo que guardan silencios. No son silencios vacíos, no, son silencios densos, cargados de historias que se niegan a morir. El gran desierto de Altar, en Sonora, es uno de esos lugares, un mar de dunas y cielos infinitos que durante el día quema con la furia del sol y por la noche se viste con todos los diamantes del universo. Fue precisamente ese cielo el que llamó a 4 jóvenes en el otoño de 1995. Una promesa de lluvia de estrellas, un espectáculo cósmico que querían guardar para siempre en su memoria y en una cámara de 35 milímetros. Nunca imaginaron que el desierto, a cambio de ese espectáculo, se quedaría con sus vidas, desatando uno de los misterios más conmovedores del norte de México. Esta es la historia de Alejandro, Valeria, Isabel y Javier. Y es una historia que, durante 26 años, solo tuvo un principio. La música se vuelve un poco más nostálgica con acordes suaves. Hermosillo, octubre de 1995. La ciudad vibraba con la energía de siempre. Alejandro Valenzuela era un arquitecto de 30 años, un hombre de planes, de líneas rectas y cálculos precisos. Amaba el desierto, su aparente simplicidad, su honestidad brutal. Lo conocía, o creía conocerlo. Era él quien había organizado todo, un viaje de fin de semana al corazón del Pinacate para fotografiar la lluvia de meteoros de las Oriónidas. Llevaba semanas hablando de ello, con el tipo de pasión que solo tienen los soñadores. Su hermana menor, Valeria, de 22 años, era su contrapunto. Estudiante de literatura, ella veía el mundo no en líneas, sino en versos. Era más hogareña, más prudente. El desierto le infundía un respeto que rayaba en el miedo, pero la adoración que sentía por su hermano mayor era más fuerte. «Será como acampar en otro planeta, ¿vale?», le había dicho Alejandro, mostrándole un mapa estelar. Ella sonrió y aceptó, porque ir con él era sentirse segura. La tarde antes de partir, su madre la vio guardar un suéter extra, uno muy grueso. «Por si refresca», dijo Valeria. Su madre, años después, recordaría ese gesto no como una premonición, sino como una prueba de la sensatez de su hija. Una sensatez que, trágicamente, no fue suficiente. Con ellos iban Javier e Isabel. Llevaban 3 años de casados y eran el ancla del grupo. Javier, geólogo de 32 años, era pragmático y sereno. Para él, el desierto no era un lienzo poético ni un desafío, sino un libro abierto de eras geológicas. Le emocionaba la idea de ver de cerca los cráteres y la tierra volcánica. Isabel, de 29, era artista. Llevaba su cuaderno de dibujo a todas partes. Quería capturar los colores del atardecer sobre la arena, la silueta de los saguaros recortada contra un cielo violeta. Era callada, observadora, y en sus ojos se notaba una paz que contagiaba a todos. La mañana del sábado 21 de octubre, la Ford Bronco de 1988 de Alejandro estaba cargada. Casas de campaña, una hielera con comida y bebidas, el telescopio, la cámara de Alejandro y el cuaderno de Isabel. Un amigo mecánico que vio el vehículo notó que una de las llantas traseras estaba un poco baja. «Échale aire en la próxima gasolinera, Alex», le recomendó. Alejandro, apurado y emocionado, le dio una palmada en el hombro. «Claro que sí, no te preocupes. Esta camioneta es un tanque, nunca nos deja tirados». Se despidieron de sus familias con la promesa casual de siempre: «Nos vemos el domingo en la noche». Hubo abrazos, besos, los encargos de último minuto. Todo era tan normal, tan dolorosamente ordinario. La camioneta se alejó por la carretera, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. En el espejo retrovisor, las figuras de sus seres queridos se hicieron pequeñas, luego invisibles. Esa fue la última vez que fueron vistos en la ciudad. Se dirigían hacia el oeste, hacia el sol poniente, hacia un paisaje de belleza sobrecogedora y peligros latentes. No iban en busca de problemas, buscaban estrellas, pero en el corazón silencioso del desierto de Sonora encontraron un destino que nadie pudo prever. Nunca volvieron a casa, pero algo, 26 años después, sí regresó. Una desaparición no es un evento súbito,
Es una cadena de momentos ordinarios que, vistos en retrospectiva, se cargan de un peso insoportable. Son las últimas palabras, los gestos casuales, los encuentros fortuitos que se convierten en las piezas finales de un rompecabezas al que le faltará, para siempre, la imagen completa. Para entender el silencio que estaba por caer sobre estas 4 vidas, debemos volver a sus últimas horas conocidas, a los ecos que dejaron antes de que el desierto los reclamara. La tarde del sábado, el sol de Sonora caía a plomo, pero el ánimo dentro de la Bronco era festivo. Hicieron una parada en un pequeño comercio a las afueras de Caborca. El dueño, un hombre mayor llamado Ernesto, los recordaría semanas después, cuando los rostros de los jóvenes empapelaran el estado. Recordaba a Alejandro, alto y sonriente, comprando bolsas de hielo y refrescos. Recordaba a Javier, revisando un mapa de papel extendido sobre el cofre del vehículo. Y recordaba a las 2 muchachas, Isabel y Valeria, riendo mientras elegían botanas. Parecían buenos muchachos, contaría Ernesto a la policía. Educados. El más alto me preguntó por la carretera al Pinacate. Le dije que tuviera cuidado, que esa ruta no es un juego. Él me dijo que no me preocupara, que ya había ido antes. Ernesto también recordaría algo que en su momento le pareció insignificante: la cantidad de agua que llevaban. Les vi 2 garrafones de 5 litros. Para 4 personas, un fin de semana en el desierto, a mí me pareció poco, pero uno no se mete. Pensé que a lo mejor llevaban más. Ese pensamiento lo perseguiría durante años. Salieron de la tienda y, unos kilómetros más adelante, Valeria hizo la última llamada a su familia. En 1995, los teléfonos celulares no eran comunes. Usó un teléfono público. La conexión era mala. El ruido de la estática era como un susurro constante. Su madre, al otro lado de la línea, apenas podía escucharla. Sonido de una llamada telefónica con estática. Voz de Valeria. Recreación. ¿Mamá? ¿Me escuchas? Ya casi llegamos. Voz de la madre. Recreación. ¿Valeria? Hija, se oye muy mal. ¿Dónde andan? Voz de Valeria. Recreación. En la carretera. Ya se ve el desierto. Es inmenso, mamá. El cielo está tan azul. Isabel dice que parece un mar al revés. La llamada se cortó abruptamente. Su madre no se preocupó. Era normal en las carreteras de la época. «Cuídense mucho», alcanzó a decir al vacío. Fue la última vez que escuchó la voz de su hija. Parecía un mar al revés. Esa frase poética tan propia de Valeria se convertiría en el epitafio de su última conversación. El último testigo que tuvo contacto visual con ellos fue un ranchero que pastoreaba su ganado cerca de un desvío de terracería, ya muy adentro de la zona de influencia del Gran Desierto. Vio pasar la Bronco color vino. Le llamó la atención porque no era una ruta turística común. Observó cómo se adentraba en el camino de tierra, levantando una estela de polvo que el viento deshizo con pereza. Calculó que serían cerca de las 5 de la tarde. El sol comenzaba a descender, tiñendo las nubes de naranja y rosa. Dentro del vehículo podemos imaginar la escena. La música en la radio, quizás una canción de la época que hoy nos sonaría nostálgica. Alejandro, concentrado en el camino irregular. Javier, a su lado, señalando formaciones rocosas. Atrás, Isabel, con su cuaderno en el regazo, haciendo trazos rápidos del paisaje, y Valeria, con la mirada perdida en la ventanilla, maravillada y quizás un poco intimidada por esa belleza solitaria. Dejaron atrás la civilización. El último poste de luz, la última señal de tráfico, el último vestigio de un mundo conectado. Se adentraron en un reino regido por otras leyes, las del sol, el viento y la sed. Llevaban consigo sus sueños para el fin de semana, una noche bajo las estrellas. Pero también llevaban, sin saberlo, los ingredientes de la tragedia. Una llanta de refacción en mal estado, una cantidad de agua quizás insuficiente y una confianza desmedida en su capacidad para dominar un entorno que no puede ser dominado. El sol se ocultó por completo, y la oscuridad del desierto, una oscuridad profunda y primitiva, los envolvió.
La tierra no olvida, solo espera el momento de hablar. Y el silencio que siguió a esa última tarde fue el único testigo de lo que ocurrió cuando la noche se cerró sobre ellos. La noche del domingo se convirtió en la madrugada del lunes. En 4 casas de Hermosillo, el sueño fue reemplazado por una ansiedad creciente, una sensación fría que se instalaba en el estómago. El teléfono no sonaba. Las luces de la cochera, dejadas encendidas como un faro de bienvenida, solo iluminaban un espacio vacío. La promesa de «nos vemos en la noche» se había roto. Y con ella la paz de 4 familias. Al principio intentaron calmarse. Habrán decidido quedarse una noche más. Quizás se les hizo tarde y pararon a dormir en Sonoita. A lo mejor la camioneta falló y no han podido avisar. Excusas frágiles contra un miedo que crecía con cada hora de silencio. Pero cuando el sol del lunes se levantó, la negación se derrumbó. Los padres de Alejandro y Valeria fueron los primeros en llamar a la policía. Describieron la camioneta, la ruta planeada, dieron los nombres de Javier e Isabel. La maquinaria oficial, lenta y burocrática al principio, comenzó a moverse. Lo que siguió fue una búsqueda desesperada y caótica, un esfuerzo humano inmenso contra la inmensidad del desierto. Los primeros días fueron los más cruciales y quizás los más frustrantes. Patrullas de la policía estatal y equipos de protección civil recorrieron las carreteras principales, la 8 y la 2, asomándose a los caminos de tierra, preguntando en las pocas y aisladas rancherías. Desde el aire, una avioneta sobrevolaba el área del Pinacate, sus pilotos escudriñando un paisaje monocromático donde una camioneta color vino podía ser fácilmente confundida con una sombra o una roca. Mientras tanto, las familias no esperaron. Imprimieron cientos de carteles con las sonrisas congeladas de los 4 jóvenes. Los pegaron en postes de luz, en las paredes de las terminales de autobuses, en las ventanas de las tiendas de Caborca, Sonoita y Puerto Peñasco. Los rostros de Alejandro, Valeria, Javier e Isabel se volvieron parte del paisaje urbano, una súplica silenciosa que se encontraba en cada esquina. La comunidad de Hermosillo se volcó en apoyo, organizando grupos de búsqueda civiles. Amigos, compañeros de trabajo, incluso extraños, tomaron sus propios vehículos y se adentraron en el desierto, armados con radios de onda corta, garrafones de agua y una esperanza que menguaba con cada atardecer. Los noticieros locales recogieron la historia. Las fotos de los desaparecidos del Pinacat aparecían en la televisión cada noche, convirtiendo una tragedia privada en un drama público. Y con la atención mediática llegaron los rumores. Llamadas anónimas que decían haberlos visto cruzando la frontera. Historias de gente que aseguraba que habían tenido problemas con personas equivocadas en un bar. Incluso surgieron teorías más oscuras, susurros sobre cárteles que usaban esas rutas desoladas. Cada pista falsa era una nueva herida para las familias, una montaña rusa de esperanza y devastación. El punto de quiebre llegó casi 3 semanas después. Un piloto voluntario, volando más al oeste de la zona de búsqueda principal, divisó algo, un destello metálico. Era la Ford Bronco. Estaba a unos 30 kilómetros de la carretera, en una zona de dunas y terreno volcánico, un lugar al que nadie llegaría por accidente. Estaba atascada en la arena hasta los ejes. La escena que encontraron los equipos de rescate era un retrato del desconcierto. El vehículo estaba cerrado, pero sin seguro. En el interior, todo parecía extrañamente ordenado. El telescopio de Alejandro estaba en su estuche. El cuaderno de dibujo de Isabel yacía en el asiento trasero, abierto en una página en blanco. Había algo de comida, pero no toda. Y lo más extraño de todo, en el suelo del copiloto encontraron un garrafón de agua casi lleno. ¿Por qué abandonarían una fuente de agua tan vital? No había señales de violencia, ni casquillos, ni sangre, ni indicios de una lucha. Las huellas alrededor del vehículo eran un laberinto confuso, borradas por el viento, que no conducían en ninguna dirección clara. Era como si se los hubiera tragado la tierra.
La camioneta, que debía ser la clave, solo profundizó el enigma. La búsqueda se intensificó alrededor del vehículo, peinando el área en un radio cada vez mayor. Pero no encontraron nada, ni una prenda de ropa, ni una bota, ni un solo rastro de los 4 jóvenes. El desierto, con su paciencia milenaria, guardaba su secreto. Para las familias, el hallazgo de la camioneta fue el fin de una clase de esperanza y el comienzo de una tortura diferente. Ya no buscaban a 4 viajeros perdidos, buscaban 4 cuerpos. Una búsqueda que, con el paso de los días y las semanas, no traería respuestas, solo el eco ensordecedor de su ausencia. El tiempo no siempre cura. A veces, simplemente entierra el dolor bajo capas de silencio. Después de meses de búsqueda infructuosa, la atención mediática se desvaneció. Los equipos de rescate se retiraron. Los carteles en los postes se decoloraron bajo el sol hasta que la lluvia y el viento los hicieron jirones. Para el mundo el caso de los desaparecidos del Pinacate se convirtió en una historia más, un expediente frío en un archivero. Pero para 4 familias el tiempo se detuvo en octubre de 1995. Los años que siguieron no fueron años de vida, sino de espera. Un purgatorio de aniversarios y cumpleaños celebrados con una silla vacía en la mesa. La madre de Valeria y Alejandro se negó a cambiar nada en sus habitaciones. La ropa de Alejandro seguía colgada en el armario, sus libros de arquitectura en el escritorio. En el cuarto de Valeria, su cama permanecía tendida, con el suéter grueso que había empacado para el viaje doblado a los pies. Era un santuario de la memoria, un acto de fe desesperado. Esperaba que, si algún día volvían, encontraran todo tal como lo habían dejado. El padre de Javier, el geólogo, se obsesionó con los mapas. Pasaba noches enteras en su estudio con mapas topográficos del gran desierto de Altar extendidos por todas partes. Trazaba rutas, calculaba distancias, leía sobre corrientes de aire y patrones de movimiento de las dunas. Buscaba una explicación lógica, una variable que los investigadores hubieran pasado por alto. Pero el desierto no responde a la lógica humana. Su búsqueda de respuestas se convirtió en una forma de mantener vivo a su hijo, una conversación unilateral con un fantasma. La ausencia también fracturó relaciones. Los padres de Isabel, consumidos por el dolor, se distanciaron de la familia de Javier. En la insondable pena, a veces, nacen culpas irracionales. ¿Y si Javier no la hubiera invitado? ¿Y si ella no hubiera querido ir? Preguntas sin respuesta que envenenaban el aire. El silencio se instaló entre ellos, tan vasto y desolador como el propio desierto. Con el paso del tiempo, la historia de los 4 jóvenes se desprendió de los hechos y se adentró en el terreno de la leyenda. En los pueblos cercanos a la frontera, su historia se mezclaba con mitos locales. Algunos contaban que se habían topado con una mina de oro perdida, la legendaria mina Tarasca, y que la codicia los había llevado a un final trágico. 11. Otros, más supersticiosos, hablaban del desierto como un lugar de poder, una entidad viva que a veces elige a quién llevarse. Susurraban sobre el vaquero fantasma o sobre seres que se transforman, leyendas que servían para dar una explicación sobrenatural a lo inexplicable. Se convirtieron en los perdidos, fantasmas del folclore sonorense. Cada 21 de octubre, las familias publicaban un pequeño anuncio en el periódico local, en memoria de Alejandro, Valeria, Javier e Isabel. ¿Seguimos esperando? Era un pequeño acto de resistencia contra el olvido. Un recordatorio de que, aunque el mundo había seguido adelante, 4 vidas seguían en pausa, atrapadas en un limbo de arena y sol. La tecnología avanzó. Llegaron los teléfonos móviles para todos, el Internet, las imágenes por satélite de alta resolución. El mundo se hizo más pequeño, más conectado. Parecía imposible que alguien pudiera simplemente desaparecer. Y sin embargo, el misterio de la Bronco abandonada y sus 4 ocupantes permanecía intacto. El expediente, clasificado como caso abierto pero inactivo, acumulaba polvo en alguna bodega. Durante años, el silencio fue el único testigo, un silencio que se sentía en las habitaciones intactas,
en las conversaciones que se detenían abruptamente, en la mirada perdida de una madre que observaba el cielo cada noche, buscando no solo las estrellas, sino también un porqué. La tierra no olvida. Solo espera el momento de hablar. Y su momento estaba llegando, gestándose bajo el sol implacable, esperando que unos nuevos ojos miraran desde el cielo. 26 años. Es tiempo suficiente para que un niño se convierta en hombre, para que las ciudades cambien su rostro, para que las heridas se conviertan en cicatrices casi invisibles. 26 años de silencio desde el desierto de Sonora. El caso de los desaparecidos del Pinacate era ya una historia sepultada por el tiempo, un eco lejano. Hasta que, en la primavera de 2021, el azar, o quizás el destino, decidió que era hora de que el desierto contara una parte de su secreto. El protagonista de este nuevo capítulo no fue un policía ni un detective, sino un joven llamado Mateo, un geólogo que trabajaba para una empresa de consultoría ambiental contratada para realizar un estudio topográfico en una zona remota y de difícil acceso del Gran Desierto, un área de dunas cambiantes y suelo volcánico que rara vez era visitada por el hombre. Mateo, un nativo digital, no usaba mapas de papel ni brújulas. Su herramienta era un dron de última generación equipado con una cámara de ultra alta definición. Su misión era cartografiar el terreno en busca de posibles sitios para un proyecto de energía solar. Era una tarde de abril. El calor ondulaba sobre la arena, creando espejismos en la distancia. Mateo estaba sentado en la parte trasera de su camioneta, protegido del sol por una lona, con la mirada fija en la pantalla de su control remoto. El dron volaba a unos 100 metros de altura, transmitiendo imágenes de una belleza desoladora. Dunas con forma de estrella, ríos de lava negra solidificada, una paleta de ocres, rojos y sombras. Era un trabajo monótono, de cuadrícula y precisión. Fue entonces cuando algo en la pantalla le llamó la atención, una anomalía. En medio de las curvas naturales y caóticas del paisaje, vio unas líneas que parecían demasiado rectas, demasiado deliberadas. No eran formaciones naturales. Redujo la altitud del dron, acercándose al punto. El corazón empezó a latirle un poco más rápido. Pensó que podría ser un geoglifo antiguo, no sería el primero en la región. Pero a medida que la imagen se hacía más nítida, contuvo el aliento. No eran símbolos antiguos. Eran 3 letras, formadas con cientos de rocas volcánicas oscuras, contrastando brutalmente contra la arena clara. 3 letras conocidas en todo el mundo como un grito universal de auxilio. SOS. Eran enormes. Cada letra medía al menos 10 metros de largo. Estaban perfectamente alineadas, diseñadas para ser vistas desde el cielo. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor sofocante. El zumbido del dron parecía el único sonido del universo. ¿Quién habría hecho eso? ¿Y cuándo? Las rocas estaban cubiertas por el polvo de años, incrustadas en la arena como si llevaran allí una eternidad. Aterrizó el dron, guardó las coordenadas GPS y contactó de inmediato a las autoridades. La noticia se manejó con cautela al principio. Podría ser una broma, una instalación artística olvidada. Pero cuando un equipo de la Fiscalía Estatal y antropólogos forenses llegó al lugar en helicóptero, la atmósfera cambió. El silencio del lugar era profundo, reverencial. El aire olía a polvo antiguo, a sol y a soledad. Lo que encontraron no era solo una pista, era un grito desde el pasado. Alrededor de la monumental señal de auxilio, los detectores de metales comenzaron a sonar. Encontraron restos de una fogata, hebillas de cinturón oxidadas y, lo más importante, enterrado bajo la roca central de la letra O, como si marcara el corazón del mensaje, una caja metálica de galletas completamente corroída por el óxido. Un forense, con un cuidado infinito, la levantó. El crujido del metal oxidado fue un sonido desgarrador en medio de aquel silencio. Dentro, protegidos de la intemperie por un milagro de azar y desesperación,
Había varios objetos envueltos en los restos de una bolsa de plástico. Un rollo de película fotográfica, un reloj de pulsera detenido a las 3:15 y un cuaderno, un pequeño cuaderno de dibujo, con la tapa deformada por la humedad y el tiempo, pero inconfundiblemente el cuaderno de Isabel. Una caja de metal oxidada, rescatada del olvido. Dentro de ella no había un tesoro, sino algo infinitamente más valioso, la verdad. O al menos fragmentos de ella. El hallazgo del SOS de piedra y el contenido de la caja de galletas no cerraron el caso de los desaparecidos del Pinacate. Lo reabrieron de una manera que nadie esperaba, transformando las leyendas y los rumores en una historia tangible de lucha, desesperación y amor. El cuaderno de Isabel fue la pieza central. Llevado a un laboratorio, los expertos trabajaron durante semanas para separar las páginas pegadas por la humedad y rescatar la escritura desvaída. No era un diario de cada día, sino una serie de anotaciones, a veces lúcidas, a veces febriles, acompañadas de pequeños bocetos. La caligrafía, inicialmente firme y elegante, se volvía temblorosa hacia el final. Era la crónica de sus últimos días. La primera entrada, fechada el 21 de octubre de 1995, confirmaba lo que todos sabían: el viaje, la emoción, la belleza del atardecer. Pero la segunda entrada cambiaba el tono. La Bronco murió, escribió Isabel, justo cuando encontrábamos el lugar perfecto para acampar. Alex dice que es algo eléctrico. Javier no está tan seguro. El dibujo junto al texto era una pequeña y triste caricatura de la camioneta con una X en cada ojo. La falla mecánica, un simple contratiempo, se había convertido en el catalizador de la tragedia. Las siguientes páginas narraban la creciente angustia, revelaban que Alejandro, sintiéndose culpable y responsable, había tomado una decisión fatal. Alex se fue a buscar ayuda, anotó Isabel. Dijo que la carretera no podía estar a más de 20 o 30 kilómetros al este. Se llevó un garrafón de agua y prometió volver al amanecer. Vale no quería que fuera solo. Lloró. Yo también tengo miedo. El silencio aquí por la noche. Grita. Alejandro nunca regresó. El cuaderno desmentía la teoría del agua abandonada. El garrafón encontrado en el coche era el de reserva. Se estaban quedando sin el que usaban. Las entradas se volvían más cortas, más desesperadas. Javier, el geólogo pragmático, intentó racionar el agua, pero el pánico comenzaba a hacer mella. Javier está enojado, dice que fue una locura de Alex. Valeria reza todo el día, yo dibujo para no pensar. Los bocetos cambiaron, ya no eran paisajes, sino rostros demacrados por el sol y la sed, y entonces el cuaderno reveló el origen del SOS. Fue idea de Isabel y Valeria, un último acto monumental de esperanza, mientras Javier, debilitado, apenas podía moverse. Si no podemos caminar hasta la ayuda, haremos que la ayuda nos vea, escribió Isabel. Movemos rocas todo el día, piedra por piedra. Cada una es una plegaria. Es nuestro último esfuerzo, para que alguien sepa que estuvimos aquí. El último dibujo era un boceto del SOS, con 4 pequeñas figuras de palitos a su lado. El rollo de película, revelado con técnicas forenses, corroboró la historia. Las primeras fotos eran alegres, el grupo posando junto a la camioneta, el paisaje del desierto. Pero las últimas eran sombrías. Un autorretrato de Isabel con los ojos hundidos, una foto del SOS a medio construir, y la última foto, una imagen borrosa y sobreexpuesta, parecía mostrar a Valeria ayudando a Javier a beber de una cantimplora. La verdad que emergía era más dolorosa que cualquier teoría de crimen. No hubo villanos, solo víctimas de un entorno implacable y una cadena de malas decisiones nacidas de la desesperación. Alejandro, en su intento heroico por salvarlos, probablemente se perdió y sucumbió al desierto. Los otros 3, demasiado débiles para intentar caminar, invirtieron sus últimas energías en un mensaje al cielo, una botella de náufrago hecha de piedras. Pero el hallazgo no trajo un cierre completo. Era una verdad a medias. El cuaderno terminaba abruptamente. La última frase legible era: «El agua se acabó. Valeria dice que escucha».
El resto de la página estaba manchado e ilegible. ¿Qué escuchó Valeria? ¿El motor de un coche que nunca llegó? ¿Una alucinación producto de la deshidratación? ¿Y dónde estaban sus cuerpos? A pesar de una nueva búsqueda exhaustiva alrededor del SOS, no se encontró ningún resto humano. El desierto, aunque había devuelto su historia, todavía se aferraba a su secreto final. 5. Las familias ahora tenían la crónica de su lucha, pero no el consuelo de un lugar para llorar. La revelación fue a la vez un bálsamo y una nueva forma de tortura. ¿Qué queda cuando un misterio se resuelve a medias? Cuando la verdad ilumina el cómo, pero no el dónde. El caso de los desaparecidos del Pinacate, transformado por el hallazgo en el desierto, dejó de ser una leyenda de fantasmas para convertirse en una epopeya humana. Una historia de fragilidad, de coraje y del instinto primordial de dejar una marca en el mundo, de gritar, estuvimos aquí, incluso cuando la voz ya no puede emitir sonido. Para las familias, la revelación fue un terremoto emocional. El duelo, que había estado congelado por 26 años de incertidumbre, se reactivó con una fuerza abrumadora. La madre de Alejandro y Valeria leyó las transcripciones del diario de Isabel una y otra vez. Por fin podía llorar a su hijo no como un líder imprudente, sino como un joven valiente que murió intentando salvar a los demás. Y vio a su hija Valeria no como una víctima pasiva, sino como una mujer que luchó, que rezó y que construyó un monumento de esperanza con sus últimas fuerzas. El dolor no desapareció, pero cambió de forma. Se convirtió en un orgullo trágico, en un amor que por fin tenía una historia a la cual aferrarse. La comunidad también reaccionó. El SOS de Piedra, ahora protegido como sitio histórico y conmemorativo, se convirtió en un lugar de peregrinación. La gente dejaba flores, cruces, pequeñas notas atadas a las rocas. Ya no era solo la historia de 4 jóvenes, sino un símbolo de todos los que se han perdido en la inmensidad del desierto, de todos los que han luchado contra la adversidad. De Estvos recordaba a la región su propia dualidad, una tierra de belleza impresionante y de peligros mortales, un lugar que da la vida y la quita con la misma indiferencia. Nos deja preguntas que resuenan más allá del caso. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? ¿Habríamos tenido la fortaleza para arrastrar rocas bajo un sol asesino, no por la certeza de ser rescatados, sino por el impulso de no desaparecer en silencio? El SOS no fue solo una llamada de auxilio, fue un acto de creación. Fue la última página del diario de Isabel, su última obra de arte. Fue el último verso en el poema de la vida de Valeria. Fue la última ecuación de supervivencia de Javier y fue el epitafio que Alejandro nunca supo que tendría. La historia nos enseña que el ser humano es capaz de los actos más resilientes frente a la nada absoluta, que incluso frente a la muerte segura buscamos la trascendencia, la comunicación, un último mensaje en una botella. Nos enseña que la ausencia no es olvido y que el silencio, por más largo que sea, no es eterno. Nunca se encontraron sus cuerpos. El desierto, en su sabiduría ancestral, decidió guardar esa última pieza para sí mismo. Quizás fue su manera de concederles un tipo de paz, fusionándolos con el paisaje que tanto habían amado y temido. Ya no son los perdidos, son parte de la tierra, del viento que erosiona las piedras, del sol que las calienta. El desierto no guarda secretos, solo retrasa las conversaciones, y esta, la de 4 almas perdidas en la inmensidad, tardó 26 años en llegar. Una historia escrita en piedra para que el cielo y el tiempo no pudieran olvidarla.